La semana pasada nos dimos cuenta de lo que es el monergismo, esta doctrina que significa el trabajo de uno. Eso es lo que significa monergismo, el trabajo de uno, que concierne al Espíritu Santo, que fue llamado por Jesús el Consolador. El llamado monergismo es la enseñanza de lo que el Espíritu Santo solo obra. El llamado monergismo es explicado por John Hendricks, un maestro, pero que fue visto también mucho antes en el siglo XVIII, XVI y XV, en estos siglos, pero más efectivo es visto, ¿verdad?, en la confesión de Augsburg. En la confesión de Augsburg en el 1500, los protestantes hicieron esta confesión de fe. El llamado monergismo lo explica así el apóstol Juan, que registró de Jesús diciendo a Nicodemo que naturalmente amamos las tinieblas y odiamos la luz, y no entraremos en la luz. Esto lo podemos hallar nosotros en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Este llamado obra de monergismo. El versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, dice la Biblia, amaron más las tinieblas que la luz. Este es el estado del hombre, de que ama más las tinieblas que la luz. Y si el hombre ama las tinieblas, eso significa que el hombre no puede ver la luz, porque ama las tinieblas. El versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí estamos viendo de dónde salió esta definición del monergismo, donde podemos ver nosotros que estamos nosotros incapacitados de poder amar la luz. Cristo lo describe en lo que haría y lo que fue visto conforme al libro de los Hechos con su pueblo por el primer sermón que Pedro proclamó. La palabra monergismo significa en el diccionario, Century Dictionary, el monergismo es la doctrina de que el Espíritu Santo es el único agente suficiente en la regeneración, el nuevo nacimiento, como se es llamado, que la voluntad humana no posee ninguna inclinación a la santidad hasta que se regenera, o sea, este nacido nuevo. En ese nacimiento nuevo estuvimos hablando la vez pasada nosotros que ahí es donde solamente el hombre puede ser limpio de su corazón, después de que por naturaleza amamos las tinieblas. En este nuevo nacimiento sería un segundo nacimiento, ¿verdad? Porque el primero es de naturaleza, que nacimos carnalmente, somos carnales, nacimos carnalmente, pero el segundo nacimiento tiene que ver con el corazón. Y el hombre, la Biblia lo describe, no puede renacer al menos de que sea el Espíritu Santo que haga esa obra en él para que sea verdaderamente una salvación de Dios. El hombre no se puede salvar, el hombre no se puede salvar a lo que hemos visto aquí, al menos de que sea Dios el que lo vaya a hacer. La etimología, o sea, el origen de la palabra monergismo consta de dos partes, y quiero yo darles esto para que ustedes, ¿verdad?, lo puedan entender un poquito mejor. Hay una palabra, y la palabra mono, esa palabra mono, ¿verdad?, significa uno o solo. Eso es la palabra que viene aquí en monergista. Esta palabra significa uno, que uno solamente está obrando. Y después vemos la otra palabra, ergo. Esta palabra en el griego es lo que significa trabajar, uno que está trabajando. Ese uno no podemos ser nosotros por la naturaleza caída, porque amamos las obras de las tinieblas. El hombre no puede hacer eso al menos de que sea Dios el que haga esa obra al inicio. Entonces, por eso podemos ver que esta palabra monergismo significa uno que está trabajando, el trabajo de uno, el trabajo
de uno. Para que nosotros veamos aquí, todo esto está hecho para darle gloria a Dios, no al hombre. Cuando nosotros empezamos a pensar que nosotros podemos hacerlo, como que la gloria, en vez de dársela totalmente a Dios, empezamos a dársela al hombre. Hay algunos versículos que yo quiero darles a ustedes antes de seguir más adelante, porque así vamos a poder entender un poquito mejor esta doctrina, el monergismo. En el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que en Deuteronomio 30, versículo 6, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Nos damos cuenta aquí que es Dios el que va a circuncidar el corazón. Ezequiel 36, 27, la Biblia también dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto lo hallamos en Ezequiel 36, 27, que es una obra que Dios hace en el corazón del hombre, que ha hecho en nuestro corazón antes de que nosotros hubiéramos recibido a Jesucristo. El Salmo 65, 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajes a ti. Esta es la felicidad que hay en la salvación, cuando Dios en verdad salva a uno, lo salva y le da este gozo, esta bendición de gozo. Pero esto es solo a los que Él escoge, a los que Él llama para que puedan recibir esto. La Biblia nunca nos demuestra que nosotros somos los que podemos ir a Dios. Mateo 16, 15, el versículo 16 y también el 17, cuando tengamos el tiempo podemos verlo esto también, donde dice: vosotros, este es Jesús hablándole a sus discípulos, dice: vosotros, ¿quién decís que soy yo? El versículo 16 vemos la respuesta de uno, ¿verdad?, que creyó entre ellos, y dice: tú eres el Cristo. El 17, el Señor parece que afirma este salmo que leímos y dice: bienaventurado eres, Simón, bienaventurado eres. Juan 3, versículo 27, la Biblia también nos enseña y dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto es algo muy importante, porque vemos nosotros que es una obra que solamente Dios puede hacer. Estamos a la dispensa y a la misericordia de Dios en este caso, viéndolo así. Quizás el hombre trae más consuelo a su vida cuando piensa que Él es el que lo hace y no es tanto Dios el que verdaderamente obra en el corazón. A esto podemos pensar nosotros entonces: entre las congregaciones, ahí también puede haber cizaña, porque tiene que ser verdaderamente Dios. Esto me lleva a mí a ver estas grandes congregaciones donde a veces puede esto surgir, donde hay grandes números, y podemos nosotros pensar que todos ya van al cielo, pero no necesariamente eso es lo que significa, porque tiene que ser una obra verdadera de Dios. Él es el que mueve los corazones, no son las actividades, no son la música, no son lo que se lleva a cabo en la iglesia, sino tiene que ser el Espíritu Santo el que hace la obra en el corazón para verdaderamente ser salvos. Esto hace todo a un lado y solamente es el Espíritu Santo. Juan 3:27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 5:21, Jesús dijo: porque como el Padre levantó a los muertos, así también el Hijo a los que quiere dar vida. A los que quiere da vida. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces aquí vemos algo positivo, de que todo surge de Dios, de dárselo al Hijo, para que así pueda recibir al Hijo en su corazón. Pero esto tiene que ser algo genuino, porque la confusión puede llegar, pues miles y miles han recibido a Jesús, pero si no es del corazón, podemos solamente llegar a ser solamente religiosos. Es totalmente lo único que podemos llegar a hacer. La obra total tiene que ser Dios el que lo hace en nuestros corazones. Esto nos da un tiempo a nosotros a reflexionar
en nuestras oraciones cuando tengamos el tiempo, ¿verdad? Si Dios nos ha salvado y si Dios no nos ha salvado, si nosotros podemos ser sinceros en ese momento, podemos nosotros, conforme el Espíritu Santo nos va a ayudar, podemos nosotros recibir a Jesucristo en nuestro corazón y confesarlo como nuestro Señor. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y por último, uno de los más antiguos libros, ¿verdad?, que está en la Biblia, que se ha dicho que es el más antiguo, aún hasta más antiguo que Génesis, es Job. Y Job 42:2 dice la Biblia: yo conozco que todo lo puede. Yo conozco que todo lo puede. El propósito de este artículo es demostrar bíblica y lógicamente que el monergismo es la posición de la soteriología. Esta palabra soteria es en el griego, que significa liberación. Soteria es liberación o salvación, es una palabra teológica. El estudio de la obra salvadora de Cristo. Esto lo hallamos nosotros en la historia, ¿verdad?, de la iglesia en el 1530, donde esto aconteció en Augsburg, en la confesión de fe de Augsburg. En la confesión de ellos, esto fue presentado a la majestad imperial de Carlos el V en la dieta de Augsburg en el año 1530, que ellos escribieron esta confesión. Estos eruditos llegaron a la conclusión que así es como obra el Espíritu Santo. Y usted dirá: pues esto qué tiene que ver con nosotros hoy en este día. Bueno, pues si nosotros podemos entender bien hoy en esta mañana lo que estamos hablando, nosotros surgimos de ahí porque nosotros también somos considerados protestantes. No somos una secta, pero este protestantismo nos ha dejado a nosotros estas doctrinas para ayudarnos así a nosotros ver nuestro fundamento. Ya viendo todo, ¿verdad?, como se ha visto y se ve en algunas de las iglesias, es triste que muchas de las iglesias no conocen su fundamento, no conocen de dónde surgimos y están ellos más interesados en otras cosas. Dios ha puesto esto en mi corazón de traerlo aquí a la luz para ustedes, para que ustedes puedan tener este conocimiento, para que ustedes vean, ¿verdad?, de dónde surgió. Entonces esto es algo de la historia, esto es algo que viene, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. Y ellos se basaron también en el Salmo 119, versículo 46, donde dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Esto es lo que dice el Salmo 119, versículo 46. Y así vamos a entrar ahora, ¿verdad?, nuestra enseñanza hoy en esta mañana. Así vamos a ponernos en pie y vamos a ir a Juan, al capítulo 16, versículo 8 al 11. Luego vamos a saltar al versículo 36 al 38. Y luego queremos ver algo en la historia de la iglesia y vamos a ir a Hechos 2, versículo 22 al 24. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a ir ahora a Hechos 2, Hechos 2, versículo 22 al 24. Y luego después vamos a saltar hasta el 36, hasta el 38. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 36 al 38, la Biblia también nos enseña: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. En esta mañana vamos a estar tocando 3 puntos concerniendo el Evangelio de Juan en el capítulo 16, y vamos a estar analizando el versículo 8, el 10 y el 11. El primer punto va a ser de pecado, muy sencillo, muy fácil. El segundo va a ser de justicia y el tercero va a ser de juicio. 3 puntos vamos a tocar hoy: de pecado, de justicia y de juicio. Y esperamos hoy en esta mañana poder salir de aquí, de este lugar, convencidos con lo que la palabra del Señor nos va a enseñar hoy, y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude para contestar toda pregunta, ¿verdad? Y que nos dé las respuestas conforme a su palabra. El primero que vemos aquí es en el versículo 9, donde dice la Biblia: de pecado por cuanto no creen en mí. Es algo muy interesante, ¿verdad? Porque aquí la Biblia nos puede enseñar muchas cosas. Una de ellas es de que si no creemos en Jesús, estamos en pecado. Ya después nosotros podemos ya llegar a lo que podemos ver, y nosotros sabemos bien que Dios es santo. Pero aquí la Biblia nos enseña de pecado por cuanto no creen en mí. Es algo muy interesante que podemos ver también que Cristo aquí nos demuestra que en Él debemos de creer. Aquí el Señor nos demuestra que no es en otra deidad, no es en otra cosa más que en Cristo que debemos de creer. Ahora, ya analizando todo lo que hemos visto de que es la obra de Dios el que hace nuestro corazón para llegarnos a considerar a Cristo Jesús como el Salvador y creer en Él, esto es algo serio, porque si no creemos, entonces esto significa que Dios necesita hacer la obra en nuestros corazones para en verdad ser salvos. La Biblia nos enseña aquí, ¿verdad?, en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Es algo que también podemos ver aquí, que no es necesario creer en otras cosas, pero creer en Cristo Jesús y obedecerlo como nuestro Señor y también como nuestro Salvador, que ha salvado nuestras almas. Esto requiere de que nosotros tengamos una confianza total de entregar nuestras vidas en las manos de lo que Jesucristo nos enseña aquí en su palabra. Esto me enseña a mí que los que estamos conscientes de lo que estamos leyendo, podemos darnos cuenta que aquí el Señor nos está pidiendo toda la fe en Él. Pero también estamos considerando, después de ver todo lo que hemos visto al principio, en este caso de la doctrina monergismo, de que si Dios no es el que obra en nuestros corazones para creer en Él, en verdad, no estamos hablando en una forma religiosa. Yo quiero que ustedes vean también que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan ustedes que también allí vemos al pueblo que fue circuncidado? Fue circuncidado físicamente los varones, pero de corazón no habían sido circuncidados, y de ningún provecho les sirvió ser circuncidados en lo exterior, pero no de lo interior de sus corazones. El Antiguo Testamento nos demuestra a este pueblo que muchas de las veces le falló al Señor, no hablando de una relación que tuvieron con Él, sino le fallaron por la razón de que iban tras otros dioses. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que este pueblo cayó muchas de las veces en tiempos en fornicación y adulterio espiritual. Este pueblo luchó mucho.
Pero los que eran circuncidados del corazón, como los profetas y quizás los sacerdotes también, algunos de ellos, no todos, ellos sí fueron salvos por la fe, sus corazones fueron regenerados en ese momento, ¿verdad? Porque creyeron en el Señor. El Salmo 32:3 dice, mientras callé. Aquí la palabra del Señor nos demuestra que a veces es bueno reflexionar en nuestro estado en que nos hallamos delante del Señor. El Salmo 32:3 nos demuestra que es bueno a veces nosotros que somos creyentes estar en la presencia del Señor y meditar en lo que hemos hecho. Esto nos llama también, ¿verdad?, a reflexionar a veces también cuando vamos a tomar la Santa Cena. El Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades, y luego después dice, sobre mí, las iniquidades del hombre, cuando el hombre está consciente, como vimos hace ratito, vimos que es Dios el único que puede abrir nuestros ojos, hermanos. Nadie puede convencer al hombre en sus pecados, solamente el Espíritu Santo es el único. Nosotros por naturaleza luchamos y resistimos nuestros errores, no aceptamos nuestros errores, aunque los podamos cometer. La comprensión, la habilidad para ello, si el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a convencernos, a llevarnos a considerarnos como pecadores delante de Dios. Por eso nosotros podemos ver hoy en el mundo que muchos resisten el Evangelio. Esto lo que va a indicar es de que es Dios el que tiene que obrar en sus corazones. Ahora, si no vemos la obra de Dios obrar en sus corazones, debemos de orar y pedirle al Señor, Señor, obra en sus corazones a los que tú vas a salvar. Aquí no estamos nosotros llevando a Dios de la mano, como podemos suponer a veces, y si le salva a este, salva al otro, sino que Dios salva a quien Él quiere tenerle misericordia. A veces nosotros queremos que todo el mundo sea salvo y es un buen deseo, pero el plan de Dios puede ser diferente. Cuando nosotros vemos el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjese bien, alguien rebelde que pueda reconocer sus rebeliones y arrepentirse de sus rebeliones. Esto tiene que ser el Espíritu Santo el que tiene que obrar en nuestras vidas, porque hemos visto nosotros en casos así en el pasado, como también quizás los vayamos a ver en el futuro, que no es muy fácil convencer a alguien de un error, al menos de que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, que obre en nuestros corazones. Él es el único que nos va a llevar a realizar estas cosas. Nosotros en nuestra propia naturaleza nacimos ciegos espiritualmente y no tenemos nosotros la vista de poder ver nuestros pecados. Aquí en el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco, o sea, él entiende que él ha pecado, y lo siguiente es de que se arrepiente, busca el perdón. Fíjense aquí en la historia de Hechos, en el capítulo 2, versículo 37, esta es la obra del Espíritu Santo cuando dice, al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron tanto que la pregunta fue después, ¿qué haremos? Esto es cuando nosotros evangelizamos. Salimos con un plan para evangelizar y es el Espíritu Santo el que nos está llevando a las almas que el Espíritu Santo va a salvar. Nos damos nosotros cuenta de que cuando el Espíritu Santo obra en el corazón en verdad, la pregunta va a ser, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, llevar a esa alma a los pies de Cristo. Pero siempre y cuando sea una verdadera entrega, porque puede también ser una entrega religiosa, temporal, y esto lo podemos ver mucho en nuestra fe. Entonces esto es algo que también es algo muy importante y que tenemos que ver esto también. A veces yo sé, puede pasar de que nos ponemos muy contentos ya que alguien confesó que es salvo, que quiere servirle al Señor, pero el tiempo lo dirá si es en verdad salvo. Esto estamos hablando de perseverar hasta el fin. Esto está hablando de perseverar en las pruebas. Esto está llamándonos a perseverar en las luchas. Todos podemos ver en la Biblia que el Señor nos dijo que en este mundo tendremos aflicciones.
El Señor nos enseña también del semillero que va sembrando semilla, avientando semilla, y que hubo diferentes resultados cuando avientó la semilla. La semilla es el evangelio. La semilla es el evangelio. Cuando nosotros hablamos de la semilla, o algunos han dicho la semilla que está en el corazón, bueno, ese es el evangelio. Pero bíblicamente hablando, yo quiero saber qué es lo que la Biblia me enseña, porque yo puedo decir muchas cosas, y yo puedo suponer muchas cosas, y aún puedo tener mucha fe en ello. Pero cuando vemos nosotros que si el Espíritu Santo no regenera el corazón, no prepara, no hace barbecho en la tierra, no vamos a poder ver fruto después. Tiene que ser el Espíritu Santo el que trabaja el terreno, que quita las piedras, que quita las hierbas y prepara el terreno como un jardinero que antes de plantar una planta busca un lugar donde va a quitar las hierbas, donde va a tener que limpiarlo, donde haya suficiente espacio para que dé las rosas o dé el fruto que va a dar. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace: regenera, limpia el jardín, un jardín que está lleno de piedras, hierbas, que está seco. El jardinero va a preparar esa tierra antes de poner esas plantas que él va a plantar. Prepara el lugar. Esta es la obra del Espíritu Santo. El agricultor igualmente, cuando va a sembrar trigo, prepara el terreno, no echa nomás la semilla. Cuando nomás avientamos la semilla puede caer entre las piedras, puede caer en tierra dura, puede caer en tierra preparada, como también en tierra que no está preparada. Entonces, ¿qué pasa con esa semilla? Lógicamente lo que va a pasar es que la semilla que caiga en buena tierra es la que va a producir, la que está preparada, pero la que no está preparada, nada vamos a esperar de ello. Por eso yo quiero que ustedes vean lo que la Biblia nos enseña. Muchas veces en el pasado hemos oído casos donde dicen, ya tienen la semilla, es bueno, pero ahora tenemos que pedir que el Espíritu Santo haga la obra si es la voluntad de Él. Este es el pecado. El pecado el hombre lo resiste. El hombre no puede reconocer sus errores. El hombre está ciego. Es una maravilla grande de que Dios nos ha traído aquí hoy en esta mañana, todos los creyentes que estamos aquí hoy en esta mañana, para reconocer que somos pecadores y reconocer de que no somos perfectos. Esto solamente puede ser una obra del Espíritu Santo, en verdad, que a través de los años que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas nos ha llevado a realizar estas cosas. Una persona que no puede realizar sus pecados o que se siente conforme en su religiosidad, no necesita esto. Dice, ¿para qué? Yo no lo necesito, no es para mí, es un cuento, es una historia que solamente se hizo. Es que el Espíritu Santo no ha hecho la obra en esa persona, y lo que necesitamos hacer es orar, que sea la voluntad del Padre, que tenga misericordia de tales personas, almas que son a veces muy seres queridos a nosotros, que queremos que vengan a los pies del Señor. Pero tiene que ser el Espíritu Santo para que sean una salvación verdadera. Tiene que ser el Espíritu Santo para que salga de la religiosidad, o si no solamente somos religiosos. De lo siguiente que vamos a ver en el siguiente punto, el segundo, nos damos cuenta que es de la justicia, del pecado a la justicia. Fíjense bien en el versículo 10, la Biblia dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Aquí se va a requerir un poquito de Biblia. Aquí se va a requerir un poquito de conocimiento bíblico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la historia y usted se da cuenta de los acontecimientos en el pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta, hermanos, de que los sacerdotes entraban solamente una vez al año a la presencia de Dios, donde ellos tenían el tabernáculo. Pero nosotros sabemos bien que ellos necesitaban un sacrificio en poder entrar a la presencia de Dios. Nos damos cuenta que sangre tenía que ser derramada por ellos para que ellos pudieran entrar, y por eso tenían ellos estas tradiciones de la oveja, que simbolizaba esta oveja a Cristo que iba a venir después. Esto era solamente un símbolo que Dios estaba preparando el corazón del hombre a través de la historia en la Biblia,
Yo veo que Dios está preparando al hombre en su corazón porque nos demuestra que no cualquiera puede entrar a la presencia de Dios y es necesario para poder recibir perdón un derramamiento de sangre. Gracias a Dios que ahora nosotros no tenemos que derramar sangre y gracias a Dios que nunca se tuvo que derramar sangre propia. Pero nos damos cuenta que Cristo Jesús en su gran valor como Hijo de Dios tomó el valor de morir en la cruz por los que eran enemigos del Padre y de Él también. Nos damos cuenta que el Señor también en su grandeza, en su grande sacrificio que Él hizo en la cruz, murió también por su pueblo, por todos, aún siendo enemigos. Porque en realidad todos éramos enemigos del Señor, no hubo nadie que era amigo del Señor, al menos de que Dios lo declarara así como lo hizo con Abraham. Y nos damos cuenta nosotros aquí entonces de que Cristo murió en la cruz por todos nosotros, aún siendo pecadores y enemigos del Señor. Pero cuando leemos aquí este versículo 10, otra vez regresando a lo que quiero explicarles hoy, es de que de justicia por cuanto voy, fijémonos bien en la palabra voy de Jesús. Nos damos cuenta que aquí Jesús está consciente de lo que está enseñándole a sus discípulos y Él está consciente con una seguridad de que Él va a estar en la presencia de Dios. Estamos hablando que ellos, este pueblo, ya que ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos estaban conscientes de que nadie podía entrar a la presencia de Dios, al menos de que hubiera un sacrificio por Él. Pero vemos aquí la seguridad, vemos aquí, hermano, la seguridad de Jesucristo cuando dice, voy al Padre. No estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de un lugar donde Él tenía que ir antes de estar en la presencia de Dios, sino que al momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, al momento que Cristo murió, Él ya tenía el acceso de entrar a la gloria del Padre. Esa era su santidad, ese era el sacrificio que Él no necesitó, que Él pudo entrar a la presencia de Dios sin ninguna clase de sacrificio, demostrándonos a nosotros que desde el principio en el Evangelio de Mateo, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en el bautismo de Jesús, que es el único que podemos ver nosotros, que Dios el Padre dijo, en mi Hijo tengo gran complacencia, demostrando el valor del Hijo en el corazón del Padre. Entonces muchas de las veces nosotros inconscientemente podemos leer aquí este versículo 10 y ignorar la grandeza del sacrificio que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros, porque Él iba a entrar a la presencia del Padre sin ningún sacrificio. Nosotros sí necesitamos un sacrificio, y ¿quién iba a hacer ese sacrificio? Iba a ser Jesucristo. Nos damos cuenta que hay mucha confusión a veces en la iglesia, no debemos de confundirnos. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. A veces en algunos casos, y estas cosas no se nos explican bien con mucha claridad, como en algunas de las iglesias tradicionales, podemos ver muchas veces deidades y podemos ver muchas veces las tradiciones, y de entre todas estas cosas podemos ver que ahí está Cristo, pero porque no se nos enseña que solamente es el Espíritu Santo el que puede hacer eso, podemos nosotros ignorar todas las tradiciones y todas las deidades y todos los ritos que hay ahí y solamente enfocarnos en Cristo Jesús. Ahora yo digo, si esto es el caso de que Cristo Jesús es lo suficiente y no necesitamos más, entonces ¿para qué tener las otras cosas allí? Lo único que va a hacer eso es que va a crear confusión en las congregaciones de pensar que en otras deidades, en agradarles en nuestros rezos y oraciones y tradiciones así como de esa índole, hallaremos una clase de salvación delante de el omnipotente Dios, el Padre de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la justicia, porque estamos hablando ahora de la justicia, ya no estamos hablando del pecado, podemos darnos cuenta que Cristo Jesús es para ser adorado y glorificado también aún por nosotros. Ningún hombre puede hallar esta justicia, ningún hombre puede decir yo nací con esta justicia, ningún ser humano puede llegar a decir yo soy justo, yo puedo ir al cielo con esta justicia con la cual yo nací. Nadie puede ir, solamente por medio de Jesucristo. Es lo que Cristo Jesús nos demuestra en la Biblia.
Daniel 4:27 dice: tus pecados redime con justicia. Fijémonos bien que el hombre es pecador. Aquí está Daniel hablándole a uno de estos reyes, y él está hablándoles a ellos y está demostrándole a este rey aquí que hay pecado en su vida. Oseas 10:12 dice: es tiempo de buscar a Jehová y os enseñe justicia. Fijémonos bien que la justicia está fuera del hombre. El hombre no puede alcanzar justicia delante de Dios. Nosotros la única justicia que merecemos sería el castigo, la muerte, el castigo eternal. Es lo único que el ser humano puede recibir, porque delante de Dios, por medio de Adán, como hijos de Adán, en Génesis, basándonos en lo que las Escrituras nos van a enseñar, pecamos en Adán y estamos culpables y merecemos ese castigo de muerte. Ahora, muchas de las veces cuando leemos Génesis, si usted lee Génesis, va a ver usted que el Señor dijo: el día que tú tocares ese árbol vas a morir. ¿Murió Adán? No murió, pero la sentencia ya estaba de muerte al final de su espíritu. No iba a estar con el Padre, no iba a estar con Dios, con su Creador que lo había creado, sino que iba a estar excluido de la vida. El Padre, Dios le había dicho a él: el día que él comiera de ese fruto, él iba a morir. Ustedes también, cuando ven la Biblia y ustedes leen la Biblia, se dan cuenta que Dios hizo promesas a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Dios hizo una promesa a Abraham? Hizo una promesa a Abraham y le dijo: en tu simiente yo te voy a bendecir. Es interesante ver esto. Y la simiente de Abraham fue bendecida por la bendición que fluyó también a sus descendientes, a todos sus hijos de él, a toda la descendencia. Dios le prometió a él que reyes iban a salir de sus lomos, de su sangre, de él y de Saraí o de Sara. Otro ejemplo que ahorita puedo también acordarme es el de David el rey. ¿Se acuerdan ustedes que aún hasta cuando David pecó, Dios había hecho una promesa después con él de que uno de sus descendientes de él iba a venir el Mesías? Nos damos cuenta aquí de la promesa que iba a venir después a cumplirse en la simiente de David. Ya esa promesa iba a seguir, aunque ellos le fallaron a Dios, la promesa se iba a cumplir. Esto nos lleva a entender que por eso el plan de Dios fue de preservar a este pueblo, preservarlo desde que el Señor los llevó al monte Sinaí hasta que llegó Cristo, porque de ahí, de esa nación, iba a venir su Hijo. Y todo es para vernos, enseñarnos a nosotros que Dios iba a ser glorificado en este caso por ello. Vemos 1 Corintios 15:34. Dice la Biblia: algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo se atreve a escribir esto y quedó esto en tinta y papel, de que el plan era de que algunos iban a quedar avergonzados porque no conocían a Dios. Algunos iban a quedar avergonzados cuando leyeran esa carta por lo que Pablo les iba a escribir. Pero también otra cosa que podemos darnos cuenta, fíjense bien que dice también en el 1 Corintios 15:34, algunos no conocen. Eso es algo también que podemos ver, que ahí también hubo algunos que no conocían a Dios, pero que estaban en el grupo. Esto es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Que a veces entre los redimidos esto va a surgir. El trigo y la cizaña, lo hemos oído algunas de las veces por algunos predicadores, ¿verdad? Esto es algo que puede pasar. Aquí es donde requiere que nosotros reflexionemos si somos en verdad ser salvos. Yo quiero que me ayude a veces cuando yo voy al doctor, que usted vaya al doctor. Bueno, un ejemplo solamente, porque cuando uno va al doctor, quiere que el doctor lo ayude, que lo lleve al mejoramiento. Dígame, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el doctor le dice: mira, pues te quiero hacer algunas sugerencias viendo lo que estamos viendo aquí. Puedes hacer esto, puedes hacer esto. Nos da opciones. Al final de cuentas, ¿qué es? Es que nos quiere ayudar para mejoramiento. Y esto es lo que el Espíritu Santo está demostrándonos en esta mañana, para un mejoramiento, para un examen espiritual.
No queremos adivinar o no queremos nosotros pisar en algo que no está sólido y nomás solamente pensar que lo somos. Por eso las escrituras se tienen que enseñar, la palabra de Dios se tiene que enseñar a la iglesia. Y muchas de las veces vemos en estos casos que no hay lugar para predicación. Hoy en las iglesias, si un día visitaríamos alguna de las iglesias, algunas están más llenas con actividades, algunas están más llenas con música, algunas lo que han hecho es nomás hacer las predicaciones de 15 minutos, 20 minutos, y todo esto es que estamos haciendo menos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra en nuestras vidas. El conocimiento viene por el oír ¿qué? La palabra del Señor. Pero tenemos que nosotros darle lugar a la enseñanza, al Espíritu Santo, así vamos entendiendo dónde están nuestros pies y quién es el que nos ha salvado. Aquí en este caso yo me doy cuenta que es Dios el que me ha salvado, si soy en verdad salvo. Una de las cosas que también tenemos que ver hoy, ya como Dios así obra, esta es su característica grande de Dios, que es perfecta. El último punto que vemos hoy en esta mañana es de juicio. Estuvimos hablando, ¿verdad?, del pecado, de la justicia. Ahora lo último es el juicio. Esto lo podemos ver nosotros en el versículo 11, y quizás esto puede, a veces no queremos oír del juicio, ¿verdad?, porque no nos gusta. El versículo 11 dice: por cuanto el príncipe, escuchen bien, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estuve ahorita hace ratito explicándoles a ustedes bien conforme Dios obra en la simiente del que le haya prometido Él una bendición. Abraham, David, Adán el primero, donde Dios hace estas promesas a tal creyente. Cuando Dios hace estas promesas a tal creyente, así es lo que surge aquí también igual. Ahora no vamos a poder entender esto, al menos de que tengamos unas pocas de escrituras, y por eso es bueno tomar nota, ¿verdad? Tomar nota de estas escrituras, estudiarlas más después, cuando tengamos la oportunidad, tomar notas de algunas palabras que a veces se usan, algunas terminologías teológicas que se usan a veces. Tomar nota de esto para que nosotros podamos entender mejor el cristianismo, si no lo vamos a fallar y no vamos a poder entenderlo todo. Cristo, ¿verdad? Primero lo que vemos es que Cristo declaró antes que fue puesto por el Padre. Cristo declaró antes que fue puesto por el Padre. Juan 5:22 nos demuestra a Cristo. Aquí dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio que dio al Hijo. Nos damos cuenta aquí que todo el juicio se lo dio al Hijo. Por eso tiene mucho sentido lo que Jesús dice en el versículo 11, donde estamos estudiando hoy en este capítulo 16, porque Jesús dice: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Esto significa que toda la autoridad la tuvo el Hijo. Y cuando el Hijo sentencia algo así, en este caso como lo sentenció aquí a Satanás, al adversario, tiene mucha cuenta. Esta es la autoridad del Hijo de Dios, esta es la autoridad del Hijo del Hombre, esta es la autoridad que nosotros no tenemos. Es una necedad pensar de que nosotros tenemos esta clase de autoridad que solamente le pertenece al Hijo. El versículo 27, fíjense bien donde dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Nos damos cuenta nosotros aquí, como el Señor les enseña a sus discípulos: el Padre me ha dado potestad en el cielo como también en la tierra. El Padre le dio potestad al Hijo en la tierra para tener autoridad aquí en la naturaleza como humano, y el Padre le había dado autoridad también en el reino espiritual para que Él pudiera tener esa autoridad sobre el adversario, el príncipe de este mundo. Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que vamos a pensar, ya aquí Cristo condenó, ¿verdad? Si lo podemos decir así, condenó al príncipe del mundo. Pero
lo más serio aquí es de que condenó no tan solo a Satanás, pero también la influencia que Satanás tiene sobre los que están bajo ese pecado. Eso es lo que tenemos que ver ahora también, la influencia de Satanás, porque nosotros sabemos bien que es el príncipe de este mundo el que nos lleva al pecado, aunque nacimos en pecado. Hay tres cosas que nosotros podemos ver que nos enseña que el enemigo de la iglesia es el mundo, Satanás y la carne. El mundo, Satanás y la carne. La carne por naturaleza nacimos en pecado, somos pecadores. El mundo está controlado por el príncipe, el diablo. La influencia del diablo está sobre el mundo, por eso la iglesia no debe de participar en estas cosas, y esta es una de las luchas más grandes que podemos tener a veces. Luchamos con esto porque el mundo ha sido influido por Satanás. Esta es la seriedad que vemos en este caso. Entonces, cuando Cristo dice en el versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, no necesariamente significa que ya él es el único que va a recibir el castigo, pero sino que también nos enseña que la influencia de este príncipe, a los que él ha influido, también pueden recibir o van a recibir este castigo, este juicio. Y digo pueden porque en caso de que Dios los salve, esa es la única salvación. Él es el único que nos puede salvar de este castigo. Nos damos cuenta nosotros, hermanos, también en Hechos 10:42. Fíjense bien lo que dice aquí la Biblia. Después los apóstoles le dicen: testificaremos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Ahora aquí nos está demostrando, y algunos lo han dicho así, ¿verdad? Los vivos, que somos nosotros los que tenemos a Cristo, y los muertos, los que no tienen a Cristo. Pero también esto puede significar para este mundo aquí terrenal, como también en el espiritual, en el reino espiritual, donde está el infierno y la gloria del Señor. Aquí vemos nosotros que estos apóstoles dieron este ejemplo de que Dios había puesto a su Hijo como juez en lo físico como en lo espiritual. Esto lleva a Pablo demostrarnos, los que hemos leído la Biblia, donde dice: y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de él. Aquí es donde confirmamos este texto y podemos entrelazarlo para que el hombre se sujete a la autoridad de Jesucristo. Yo personalmente les digo, ¿verdad?, que esto nos queda nomás en demostrar dos actitudes. Una es de creerlo o una es de desecharlo. No puede haber intermedios. Con Dios no hay intermedios. O lo aceptamos su señorío o lo rechazamos su señorío. Ahí nos queda a nosotros, los que somos salvos, de decidir qué rumbo o qué camino, mejor decirlo, vamos a tomar. Fíjese bien en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Yo no quiero ver esta justicia, porque esta justicia sería ¿qué? Cuando nosotros, quiero yo decirles rápidamente, cuando nosotros hablamos de una justicia de Dios, muchas de las veces hay mucha ignorancia en la iglesia, se ha visto a veces, y le vamos pidiendo a Dios que Dios sea justo con nuestros casos. No sabemos lo que estamos hablando a veces, porque si supiéramos, mejor pediríamos en una forma totalmente diferente. Quizás: Dios, muéstranos gracia, ten misericordia de mí. La justicia de Dios sería el castigo. La justicia de Dios es no hacerle a usted caso en su oración. ¿Por qué dice usted? Porque cuando Dios es justo en su perfección, lo único que merecemos nosotros los seres humanos es el castigo de Dios, basándonos en lo que cometió Adán. Cuando vemos nosotros el pecado de Adán. Ahora, si nosotros no lo vemos conforme a las Escrituras,
pues no hay ningún fundamento en verdad, por la razón de que no vamos a ver una injusticia. Entonces, tenemos que nosotros verlo cuando vemos la Biblia y lo vemos así, yo lo puedo entender. Entonces, mi petición, un día que venga algo en contra de mí, yo no le voy a pedir a Dios, Dios, muéstrame tu justicia, porque sería yo pedirle al Señor castigo. Eso es lo que yo merezco. Yo no merezco salvación, yo no merezco su misericordia, yo no merezco su gracia. Y aquí dice en el versículo 31 del capítulo 17 de Hechos, y la Biblia nos va demostrando, nos va dando el conocimiento, nos va dando la lógica de esto para que podamos entender, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjense bien, el mundo será juzgado con justicia. Lo que el mundo merece, recibirá. Pero aún así Dios demostrará su amor y su misericordia y su gracia para todos los que estamos en Cristo Jesús. También la Biblia nos va a enseñar en Juan 12:3. Y esta es escritura para que usted pueda fijarse bien cuando hablamos del juicio. Todos estamos bajo el juicio de Dios si no estamos en Cristo. Dios muestra su misericordia, que no destruye al hombre, porque nos ha mostrado su grande misericordia. Cuando yo salgo afuera y veo el cielo, veo el sol, veo los árboles, veo que Dios me alimenta, me cuida, puedo ver su misericordia de Él hacia los que no creen en Dios, hacia los que resisten obedecer y sujetarse al señorío de Jesucristo. Ahí es donde puedo yo valorizar la misericordia de Dios, cuando Dios alimenta a los que no creen en Él. La Biblia nos enseña muy claro y dice: el sol brilla para el bueno como para el malo. Esa es la misericordia de Dios. Quiero que entiendan esto bien, para que nosotros no valoricemos porque hay éxito en el mundo, significa que Dios está contento con nosotros. La ira de Dios, basándonos en lo que la Biblia nos enseña, Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por todos los siglos. Basándonos de que no hay cambio en el Hijo, no hay cambio en el Padre, entonces esto significa que hay una ira, como creyeron algunos del pasado, los protestantes, de que esa ira estaba sobre el hombre y que Dios demostraba misericordia solamente por medio del Hijo. Entonces al pecador lo único que le queda, la única opción que le va a quedar, esto es lo que a muchos no les gusta oír, aún en las congregaciones, es Cristo. La única opción que tiene el pecador para ser salvo o tener vida eterna es refugiarse en Cristo. Pero también tenemos que ver, si no es Dios el que le redarguye su corazón, no puede escoger a Cristo, va a escoger una religión, va a escoger otras cosas. Lo único que puede alcanzar el hombre es ser religioso, pero cuando es una obra verdadera de Dios, esa alma salva. Juan 10:31, fíjense bien lo que dice la Biblia: ahora es el juicio de este mundo. Aquí es donde yo puedo ver, donde entendemos bien la Biblia, nos damos nosotros cuenta de que ya que el Hijo fue puesto como juez por el Padre y Él da esta sentencia, nosotros todos bien sabemos que cuando hemos estado en una corte, en situaciones así legales, lo que cuenta es que lo que yo digo, lo que el abogado dice o lo que el juez dice. La final, la conclusión de todo, lo que va a contar va a ser más lo que el juez vaya a decir. Entonces nosotros quizás en estos casos podemos aprender que lo que el juez declare es lo que va a quedar. Y cuando Cristo como juez, puesto por el Padre, que es juez, en el Hijo y el Hijo en el Padre, Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ya el Cristo declaró juicio sobre todos los que están en el mundo. Hay un juicio ya, pero la gracia y la misericordia de Dios se va a extender sobre los que Él ha escogido conforme a la palabra del Señor.
Por eso es bueno cuando nosotros podemos ver los evangelios y valorizar el señorío, valorizar el juicio que el Hijo le dio al Padre. Esto no lo vamos a saber nosotros si no tenemos una enseñanza y si no estudiamos los evangelios en nuestros hogares. El versículo 32, el Señor no señala a otro juez, sino que Él es el juez. Dice, y yo. Esto sería que esto nos debe de hacer temblar, por la razón de que si Él ya declaró este juicio sobre el mundo y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el juez del mundo, nos debe de hacer temblar, y con la ayuda del Espíritu Santo, el que estamos hablando hoy, del Consolador, que Él nos ayude a poder ser redargullidos de esto, de lo que viene después. Esto es si somos creyentes, porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor basándonos en estas escrituras, como que suena una cuerda en nuestras mentes para llevarnos a ver el sentido de lo que la Biblia nos va enseñando. Entonces ahora, cuando nosotros vemos que este grupo de pecadores en Hechos 2 fueron salvos, no fue más que el Espíritu Santo que obró en los corazones de ellos. Por eso no tiene sentido cuando nos explica cómo ellos pudieron estar en acuerdo con Pilato, como que el hombre, ¿verdad? El hombre es muy variable, por la razón de que en la naturaleza del ser humano somos variables, por la razón de que vemos primero que cuando Cristo entra, los que hemos leído la Biblia vemos esto, entra a Jerusalén, todos lo alaban como el Hijo de David. Vemos algo, un cambio superficial. Después vemos que cuando están todos delante de Pilato, lo condenan a Jesús. Por eso le llamo un cambio superficial, porque de un lugar de exaltar al Hijo, después llegan a condenar al Hijo. Y por esa condenación el Hijo va a la cruz. Pero ya después aquí en Hechos vemos algo muy diferente, porque ya vemos ahora que es el Espíritu Santo el que obra en los corazones de estos hombres y mujeres. Y ahora ya lo que Pedro les va a decir a ellos, arrepentidos de vuestros pecados y bautícese cada uno para que pueda recibir el don del Espíritu Santo. Aquí nos estamos dando cuenta que esta obra aquí que vemos aquí en esta historia, en la historia de la iglesia, fue solamente el Espíritu Santo. Es triste ver que después de que la Biblia nos demuestra el medio en el cual el alma puede ser salva, la iglesia ha descuidado esto y mejor hemos surgido a otras cosas como ayudas para poder alcanzar al pecador. Es triste. Vamos al Evangelio de Juan y ya vamos a terminar hoy en esta mañana con esta enseñanza. Entonces Jesús, cuando va con sus discípulos y está hablando con ellos, Él ya les dice que ya se despide y Él ya se va, y les enseña estos 3 puntos que yo les enseño ahora a ustedes en esta mañana, estos 3 puntos que hemos tocado hoy en esta mañana, estos 3 puntos que el Espíritu Santo solamente iba a poder hacer: el pecado, la justicia y el juicio. El pecado es de lo que nos iba a demostrar que somos pecadores, de justicia, demostrándonos que podemos ver a Cristo como el que nos puede justificar, y después nos damos cuenta también de juicio, que esto es el juicio que está sobre todo el mundo de los que no están en Cristo Jesús. Entonces no hay que esperar. Entonces cuando yo veo esto en las vidas, ¿verdad? Tenemos que orar por los pecadores, porque en realidad ya que el Hijo dio esta sentencia de juicio sobre el mundo, sobre el adversario, sobre Satanás, no hay tanto para qué adivinar quién y quién no es.
Pero ahora con la lucha esto de la cultura, que la cultura nos ha dicho tantas cosas y que la iglesia ha sido muy débil como siempre, y hemos dejado que nos lleve con doctrinas que no son en verdad. Por ejemplo, que todos van al cielo, o que todas las religiones nos llevan al cielo, o que no importa qué religión eres, Dios te ama, o que nadie peca hasta que hizo o cometió el primer pecado. Estas son cosas que a veces surgen en la iglesia. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que podamos escudriñar las Escrituras. La Biblia nos enseña. Y dice la Biblia en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y yo llego a esto también hoy en esta mañana, que estas enseñanzas que Jesús nos enseña van a ser difíciles para que nosotros las podamos sobrellevar. Van a ser difíciles para que nosotros podamos entenderlas. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a solamente poder sobrellevar, porque no va a ser fácil. Así, hermanos, vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana y vamos así a tomar la Santa Cena. Y vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Vamos a orar y darle gracias al Señor que tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo hoy en esta mañana, podemos hablar con el Señor en esta oración, que Él entre a mi corazón, que Él sea el que regenera mi corazón hoy en esta mañana, en esta única oportunidad que podamos quizás tener en nuestra vida. Padre Santo, muchísimas gracias te damos hoy en esta mañana por concedernos este privilegio de poder estudiar este precioso Evangelio de Juan, conforme a la confianza que tenemos a tu palabra, conforme a los escritos de este apóstol Juan. Te damos gracias porque tú nos enseñas lo que está en el Hijo, la autoridad total que está en Él y toda la dependencia que tenemos que tener en Él solamente. Señor, gracias te damos por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas de vernos salvado. Señor, gracias te damos por la regeneración que estás haciendo en nuestros corazones cada día más y más. Cada vez tu palabra nos lava, nos limpia. Y te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos venir confiando en Cristo Jesús, que Él es nuestro único Salvador. Y reconociendo que es por medio del Espíritu Santo que le podemos llamar Señor. Porque sabemos bien que si no es el Espíritu Santo el que nos ayuda, Señor, no vamos a poder, no podemos. Solamente exteriormente vamos a poder hacerlo si es lo máximo que podamos hacer nosotros con nuestra naturaleza. Y solamente va a ser en una forma religiosa que a ti no te agrada. Queremos agradarte, Señor, y solamente por medio de la regeneración de nuestros corazones el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que llegamos hoy. Y Señor, vamos a tomar esta Santa Cena también hoy en esta mañana, Señor, dándote gracias porque podemos partir este pan y también tomar de esta copa del jugo, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Tu palabra dice, haced esto en memoria de mí, Señor. Y lo hacemos siempre en memoria de ti, más que todo, acordándonos que no estamos aquí por lo que nosotros hayamos hecho. Guarda esta congregación, Señor, y bendícela. También esta Santa Cena que vamos a estar sirviéndole, Señor, a nuestra hermana, Señor, te pedimos que sea de bendición y de provecho para su vida espiritual. Y gracias te damos en este momento en el nombre precioso de Jesucristo que vamos a tomar esta cena. Amén.